Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Hasta aquí llegó el Shabbat. Le llamamos Adal Shabbat, la partición del Shabbat. Nos gozamos en una semana especial, maravillosa, de mucho aprendizaje, de mucha experiencia, de milagros y prodigios en esta porción número 16. Al dejar salir, hemos dejado salir todo lo que no nos conviene y ahora nos quedamos con lo que sí. Y por eso, pues guardamos la semilla para del fruto que nos comimos esta semana, guardamos la semilla para la próxima, la número 17, y tiene como nombre Yitro, el eminente. Bueno, ¿cómo llegamos a ser una eminencia? Aunque como Yitro era sacerdote de Madián, como quien dice goin o gentil, o con mentalidad de idolatría. Esta es la porción de la conversión, la verdadera conversión. Se habla mucho de que se convirtió cuando me convertí, pero realmente a una creencia religiosa, o a una cultura, o a una moda, o a algunos gustos, o algunas normas o leyes de ética y de moral, pero la verdadera conversión trae un nacimiento de nuevo, una nación con identidad, después de haberlo sacado de la esclavitud de Egipto, abierto el mar con milagros y prodigios, haber peleado contra Amalek. Ahora quedamos listos, y en estas alegorías, el suegro de Moshe, un sacerdote de Madián, que buscaba la espiritualidad pero no conforme al pueblo de Israel, ahora escucha lo que Yahweh había hecho con Israel y esto se convierte. Dice, ahora sé quién es el Salvador de Israel. Y de la mano de esa conversión aparecen las leyes. El día en que no se entregó la Torah, se escucharon las luces y se vieron las voces. Y eso es lo que nos hace eminente, esta fuerza espiritual que se mueve para este próximo Shabbat, es la fuerza de vida, la fuerza que derrota la muerte. Por eso cuando se entregó o cuando se dio la Torah, el mundo cambió. Y aparece como una boda, cuando se prepara el pueblo, le dice el todopoderoso Moisés que no tengan por 3 días intimidad. Bueno, el amor es lo que rige el universo, pero en esta dimensión lo que da vida es la intimidad sexual, y por eso la vida desde el amor requiere una intimidad, no con un varón y una mujer en esa unión, sino con el creador del universo. Y para eso, pues se dan las leyes. Y entonces, pues se vieron las voces y se escucharon las luces por la resurrección, por la reparación. Entonces se desarrollan esos sentidos. Y en lugar de oír el chofar, se ve, como cuando alguien dice lo declaro sano y la persona se sana. Entonces, pues ese chofar no se escucha de afuera, sino de adentro. Y allí nace lo que se llama el Nefesh Ba, o haremos y obedeceremos. La luz de la luz. Y por eso dice la escritura, en tu luz veremos la luz. Las leyes del amor solo se reciben del amor. Si Dios es amor, y por eso sabemos que si me amas, dice, pues guarda mis mandamientos. Entonces ese camino de la luz que se recibe en esta porción, para que vean las palabras y se escuchen los colores. Y por eso, cuando se dieron estos
enunciados o estas leyes para la vida. La tierra y la humanidad fueron endulzadas y enriquecidas con la sal y la miel de la palabra. Bueno, cuando uno le pregunta a los líderes espirituales sobre los mandamientos, rara vez, casi que ninguno da razón de los mandamientos. O se inventan algunos, o los enumeran no con el orden que se dio, sino quitándole o colocándole palabras donde se distorsiona el camino. Saber que el propósito de dar la instrucción para la vida, o sea, la Torá, es para librar la humanidad de la muerte. Porque si la paga del pecado es muerte y le quitamos el aguijón a la muerte, pues no existe la muerte. Porque pueden destruir, pueden matar el cuerpo y lo creado, pero no el alma. Cada semana tenemos un paquete de energía con respecto a lo que se estudia en la porción de la Escritura, de acuerdo a lo que estudiamos. Pues es parte de esos códigos de las Escrituras. Esta semana es ese regalo de esa energía más poderosa, la revelación de la Torá en el monte Sinai. Y por eso esa fuerza espiritual, esa energía que se manifiesta en este Shabbat o en esta semana, es la energía de la inmortalidad, la energía de la vida eterna. Y eso es lo que nos hace eminentes. O sea que Yitro o Yitro no es una persona como tal o un suegro de Moisés. Yitro es precisamente la persona que se hace eminente. El nombre de esta porción se le da el eminente porque escuchó. O sea que no estaba en el sitio, pero oyó y creyó. Y entonces lo primero que hace es que le entrega a su hija Sípora a Moshe. Y ahí viene Sipor, pájaro, porque representan los mandamientos, los pensamientos. Bueno, el padre de esos pensamientos, o sea, el suegro de Moshe, ahora se alinea con las leyes para que podamos entender que el padre de las leyes, el padre de la luz, es el omnipotente. Y los hijos pues son los que se comprometen con esas leyes, y es de allí donde viene la receptora de la Torá, que son los pensamientos, la mente de acuerdo a los pensamientos. Y eso en hebreo se llama sípora, pájaro. Porque en la Torá, en las alegorías, el pájaro se refiere a los mandamientos, a los pensamientos, perdón. Entonces, ahora llegan esas lenguas de fuego y esos sonidos del chofar o del cuerno de carnero, como lo que le sucedió a los discípulos del Mesías en Shavuot, en Pentecostés, a los 50 días después de la salida de Egipto. Entonces, primero lo prepara, lo saca de la estrechez, o sea, de Egipto, y lo pasa por el mar, y luego lo enfrenta a Amalek. Ahora, la Torá puede tener cabida en la mente y en el corazón. Entonces, pues cuando se construyó el becerro de oro, hubo que partir o romper esas tablas como alegoría de lo que sucede en el mundo interior cuando creamos ídolos sin las leyes universales. O sea que en sí no son mandamientos, son el camino de la luz y son el camino de la vida eterna. Y por eso este mundo fue creado para que lo elevemos y podamos subliminar cualquier cosa que nosotros le pongamos esas leyes.
Y por eso dice la Escritura, yo soy Dios. Ese es un estado de ser que genera nuestra propia realidad. Y por eso dice que no se haga imágenes. No tener una imagen diferente a eso. Y tenerle temor al nombre es al carácter. Que no tome mi nombre en vano. Entonces dice la Escritura que oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moché, todas las cosas que Elohim, o que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yitro, suegro de Moché, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Bueno, entonces tenemos aquí el propósito de esta porción. Ver al Todopoderoso, ver a Dios, es poder ver las palabras y escuchar las luces. Cada palabra es luz. Y cuando está bien dicha, pues dice el libro de Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y por eso, bueno, en esta porción, pues encontramos ese primer converso, y que se establece ese pacto de bodas, lo que se conoce como el Neusim, y luego pues el Ericín, que es la firma del acuerdo. Cada enunciado obedece a uno de esos 10, de esas 10 palabras con las que fueron creadas todo el universo. Entonces, si lo primero que hace Yetro es entregarle su hija a Moisés, o sea, Sífora, son los pensamientos, el converso, el que realmente se convirtió, no al trinitario, ni al unitario, ni al de este bando o aquel otro, al que se convierte al Señor y a su palabra, lo primero que le entrega son sus pensamientos. Por eso dice, meditad en ella de día y de noche. Y por eso en el quinto día hizo el sol y la luna. Y el quinto mandamiento, pues, honra al padre y a la madre. Porque el sol, que es el que da la luz, representa al padre, la vasija que da, y la luna, que recibe, representa a la madre. Y por eso está asociada a la emoción. Establecer una conciencia de que es realmente la vida. Y que ese camino de la verdad es la manera de cómo liberarnos de la muerte. Y permanecer allí, para que vean las palabras y escuchen los colores. Esto está representado en el sonido del shofar. Ya habíamos dicho que 50 días después de la salida de la esclavitud de Egipto se dieron las leyes. Y entonces entramos en este tiempo, en esta época, en la introducción de la porción número 17, que se conoce como el eminente Yitro. Aprender a evaluar la conversión, reevaluar la conversión y la evangelización. Cuando Yitro se alegra por todo el bien que le había hecho al pueblo de Israel, aparece la besora, la buena nueva, lo que se conoce como evangelio. O sea que es la alegría, la única alegría de poner por obra los mandamientos o las leyes. Esa es una alegría distinta a todas las demás. Y a eso se le llama buena nueva. Y por eso la conversión y el arrepentimiento, ese tesoro del reino de los cielos, ese especial tesoro, los mandamientos, el día que la voz se vio y la luz se escuchó, y esa fuerza espiritual que se mueve en esta semana, esa fuerza de la inmortalidad, de acuerdo a la puesta por obra de las leyes del amor, que solamente se reciben del amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Tenemos la capacidad, el secreto y el misterio
para vencer la muerte, en cualquiera de las áreas de nuestra vida que nos esté afectando. Que tengas un feliz fin de semana, y nosotros acostumbramos a decir Shaua Tot, feliz fin de semana. Chao a todos para todos.